Muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen en este inicio de año en 2x3 en Salud. Este programa que, como siempre le decimos, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Con muchísima energía, porque para Así nosotros es. en realidad es el principio de año, ¿verdad? Sí. Y queremos hacerlo con energía y con entusiasmo. Algunas situaciones adversas, por ejemplo, quisiéramos comenzar deseando de corazón y de cerebro y de todo la recuperación total del doctor Julio Amado Castaños Guzmán, quien es el rector de la Universidad Iberoamericana UNIBE, y del patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, quien tuvo un percance y nosotros quisiéramos abogar por su recuperación total. Un gran hombre, un gran académico y un gran ser humano. Así mismo es, hacemos voto por su salud, es una de las personas más brillantes y con ideas más claras sobre lo que necesita el sistema dominicano de salud. Y por eso pedimos al Todopoderoso que le dé su salud, que se recupere. Y además queremos, Tati, comentar un poquito a este inicio de año, como ya es de esperarse, la temporada se presta para que se incrementen los procesos respiratorios, y eso es lo que estamos viendo en esta época del año. Así es, reportan las clínicas y los hospitales una mayor cantidad. En realidad los problemas respiratorios constituyen el 40% en el sector público al menos, sí. De los ingresos y las causas de consulta. Entonces, bueno, a tomar las medidas con las poblaciones más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. Mucha higiene. Los especialistas hablan de la importancia de la higiene, del constante lavado de manos, de evitar los cúmulos de personas, sobre todo en personas que tienen la afección respiratoria. Así que vamos a llevarnos de esas recomendaciones para evitar que se siga propagando el virus. Así es. Y nosotros tenemos hoy a un invitado especial que es quien traza la pauta de salud para el año. Es el ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es el responsable de la gerencia principal de lo que es la dirección de todo lo que es la salud de la República Dominicana. Buenas tardes, doctor. Saludos, este dúo de 2x3, no entiendo la del 3. Es porque éramos el invitado. Y es 3 con el invitado. El invitado que completa. Sí, completa el 3. Sí. Bueno, saludos, como cada año. Estoy en el primer programa. Sí, ¿no? de verdad que sí. El año pasado fue así. Yo le decía fuera de cámara que no entendía cómo ustedes no empezaban el día 3 o el día 4. Pero parece que este año se tomaron unos días más. Nos tomamos unos días, además, que eran muchos días de fiesta, doctor. Había que aprovecharlo, ¿verdad? Había que disfrutarlo. Pues para nosotros un privilegio, la verdad, que usted sea nuestro primer invitado de este año. Y queremos empezar, ministro, conversando sobre nuestros planes para este año que recién inicia en materia de salud, donde ustedes cuáles serían las prioridades en materia de salud para llevarle a la población realmente que logremos esa salud que tanto necesita nuestra población. Sí, nosotros para este año 2020 continuamos con el tema materno-infantil como una de nuestras prioridades. Que logramos reducir los indicadores. Una reducción, cerramos noviembre con 23% de mortalidad materna de reducción y 28% en la infantil. Lo cual es un buen alón para las estadísticas nacionales. Pero el gran desafío sigue siendo la sostenibilidad de ese proceso. Así es. Yo decía ayer con unos amigos que si nosotros podemos sostener la baja de unos 10 puntos aproximadamente, como estaba hasta noviembre, cada año, vamos a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio prácticamente en 3 años. Perfecto. Lo cual sería pues un factor importante para el sistema, tener ya los 70 por cada 100.000, que es lo que establecen los ODS. Exacto. Así es que es una buena noticia, pero también un gran desafío para darle sostenibilidad a este proceso. Esos objetivos, seguir trabajando para la reducción de la mortalidad materna y la infantil, ¿es inconjuntamente con el Servicio Nacional de Salud? Sí, claro. O sea, el servicio, recuerden que es el prestador de servicios. Y nosotros, lógicamente, como rectoría, acompañamos ese proceso y con salud colectiva, lógicamente, lo que hemos hecho es montar una estrategia con la Alianza
contra la mortalidad materna, que agrega un componente extrahospitalario de acompañamiento, de seguimiento a nivel de barrial y de donación, como estamos haciendo con la embajadora norteamericana, de los nutrientes que le estamos dando a cada una de las embarazadas. Las direcciones de áreas y provinciales tienen el inventario de embarazadas. Ya está completo, ya se tiene. Nosotros sabemos en el área 4 cuántas hay. Y dónde están, cuál es su dirección, y le estamos entregando sus nutrientes a cada una de ellas. Es un frasco que tiene 6 meses de la pastilla, con hierro, ácido fólico, vitaminas, etc. La materna, como habitualmente se conocía. Entonces eso se lo estamos entregando. Pero el hecho más importante es el acompañamiento con las personas que estamos nombrando, que van por cada 15 embarazadas dando seguimiento con un responsable de eso. Es un personal que hemos entrenado y que está pendiente de las alertas que se presentan, muchos de los problemas. ¿Ese personal, doctor, es lo que antes se conocía como promotores de salud, que visitaban, o tiene ahora otro nombre? Es un nombre diferente, pero es una labor de promoción, labor similar, pero focalizada. Ok, a embarazadas. Exactamente. Recuerden que es uno de los defectos en la separación. Los promotores son activistas de la salud colectiva, esencialmente. Pero en la separación pasaron al servicio. Sí. Cuando debieron permanecer en salud colectiva. Sí. Entonces esta labor es clave, porque muchas de las mujeres, sea por razones económicas, por descuidos, por muchos motivos, o razones socioeconómicas o desconocimiento, llegan tarde, no toman las consultas debidamente, o sea, no hay esa toma de decisiones a tiempo, y entonces cuando llegan al hospital ya tienen complicaciones, sea de hipertensión, que es la causante principal. Nosotros, una vez la identificamos, le estamos donando el medicamento. De manera que si controlamos la hipertensión, si controlamos las anemias del embarazo, que bueno, en la última encuesta daba un 34% de anemia, que está muy asociada a las hemorragias que se presentan, sobre todo en el posparto, en el puerperio. Cuando usted tiene 8, 7 de hemoglobina, lógicamente la paciente está en una condición de amenaza de vida. Claro, exactamente. Claro. Esa es una de las prioridades en materno-infantil. Perfecto. La otra a la que estamos consagrados en estos días es justamente a concluir la propuesta de un piloto para la atención primaria. Antes de pasar a ese aspecto, doctor, casi todos los estudios diagnósticos que se han hecho en el país relatan que hay un serio problema, un compromiso con la parte médica, es decir, la calidad de la atención con respecto a la atención a la mujer, valga la redundancia, que está en el proceso de embarazo o parto. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se pretende hacer para el compromiso médico en una atención de calidad a la paciente? Bien, mire, nosotros en todas las mediciones hablan del apego a los protocolos. O sea, los protocolos son todo un conjunto de normativas de orientación que tiene el médico en sus manos. Incluso ya en el servicio la tienen en su propio celular. Si a usted le llega una embarazada hipertensa, usted busca el manejo. Exacto, está en una aplicación y ahí está qué usted tiene que hacer. De manera que el médico que no da una atención y los no hay argumento para no hacerlo bien. No lo hay. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando medimos el nivel de aplicación de los protocolos, a la OPS le da un 40%. El año pasado nosotros medimos, nos dio 39.6%, ¿sí? Que es lo mismo. Es decir, ahí hay uno de los problemas que tenemos. Ahora mismo, en el sistema, una de las bregas principales a la que todos los actores del sistema tenemos que dedicarnos es a cómo mejorar la calidad de la atención, que no es peor, debo decir. O sea, la gente habitualmente hace valoraciones radicales como si este país no viniera en un proceso de mejora de su sistema de salud, como de hecho se puede ver históricamente a través de todos los indicadores. Le hablan de cualquier proceso, pero realmente nosotros venimos
de una situación peor a una mejor, incluyendo mortalidad materno-infantil, porque venimos de bastante alto. Ha ido bajando, y el proceso histórico se puede ver en todas las mediciones, viene mejorando. Pero como bien usted dice, el gran desafío en este momento para el golpe de gracia tiene que ver con calidad. Y eso tiene que ver con protocolos, tiene que ver con los procesos formativos del personal de salud. Por eso nosotros insistimos en esos aspectos, tanto en residencias médicas como en la cantidad de estudiantes que tenemos 45,000 estudiantes de medicina. Nosotros no tenemos cómo captar más de 5,000 graduados que tenemos cada año. O sea que es imposible. Un sobrante. Entonces, fuerte. Aquí se crea una situación. Y en la formación de especialistas por igual. O sea, tenemos en ginecobstetricia, pediatría, en cirugía, la mayoría de la demanda de formación especializada. Sí. Doctor, se criticaba, decía, creo que era el presidente del Colegio Médico Dominicano, que decía que los estudiantes, los médicos residentes están prácticamente solos en los hospitales, que las universidades simplemente los abandonan y lo dejan ahí ya haciendo su programa, solo avalan el programa, y que de parte del Ministerio de Salud tampoco hay como esa supervisión, que se diga, bueno, ese muchacho se está formando como es. Mire, yo creo ¿Cómo fortalecer esa parte? Yo creo que nunca en el ministerio se habían hecho los esfuerzos con residencias médicas que nosotros estamos haciendo. Hay un hombre con mucho compromiso ahí también, que es el doctor Bienvenido. El doctor Bienvenido Peña. Nunca. Eso lo puedo decir porque conozco bien la parte educativa de este país. Nunca se había hecho lo que se está haciendo en residencias médicas en este país. Y acaba de pasar el proceso prácticamente sin escarceo de ningún tipo. Y con controles en ese sentido, incluso cumpliendo el compromiso con el Colegio Médico de que se dieran las mismas plazas y se dieron. Ahora, ¿qué pasó? Se trabajó la unificación, por ejemplo, en medicina familiar, que es una prioridad nacional por el tema de atención primaria. Por primera vez nosotros tenemos las plazas llenas, es más, es la especialidad que más médicos recibió medicina familiar. Residentes. 135. El año pasado quedaron 89 plazas vacías. Pero nosotros hemos indicado las prioridades que según los lineamientos que ya se ven claros en el plan que estamos concluyendo, medicina de familia, por razones de atención primaria, la UCI, los intensivistas, por las razones que ya vemos, igual que en emergenciología, que tienen que ver con accidentes de tránsito, las crónicas que están llevando a unidades de atención intensiva, muchos pacientes. Entonces, esas son especialidades que tenemos que privilegiar. Se ha priorizado este año. Esa es la prioridad. Por eso hay mucho más residentes en esas áreas que la que había anteriormente. Perfecto. Pero tenemos que reducir la cantidad de ginecobstetras que llegan a... Y yo diría obstetras. Pediatras y aquí yo me llevo un poco de Eleazar Santana en las observaciones que hace. Las patologías de la mujer, habitualmente la gente se va más por la parte obstétrica, pero la parte ginecológica es la más descuidada de los dos componentes. Aquí tuvimos reciente el año pasado al doctor Miguel Montalvo también. Exactamente, Miguel le puede explicar que es ginecólogo, o sea, en la parte ginecología, todo lo que es patología de la mujer, ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, no solamente en la formación de la especialidad como tal, porque hay una tendencia ya a separar la obstetricia de la ginecología. Exacto, sí. Incluso, fíjense que en muchos países crece la participación de enfermeras y personal medio en la actividad obstétrica. Doctor, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, nosotros quisiéramos que nos hablara de esta coyuntura. Es un año electoral. Usted está hablando de esa importancia de los médicos familiares, pero los siguientes ministros que vienen, y usted, si hay un cambio de gobierno, pues probablemente lo sucedan, que la posibilidad de que ese plan que usted tiene continúe con otra posible persona que lo suceda. Vamos a hablar de eso después de esta pausa.
Continuamos conversando con el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Antes de la pausa, doctor Altagracia dejaba una pregunta en el aire. Estamos en un año electoral. ¿Qué garantía tenemos de que esos planes y esos procesos que ustedes están llevando a cabo puedan seguirse en caso de un cambio de gobierno? Miren, nosotros actuamos como Estado, elaborando la planificación que demanda el sector, y eso es lo que tenemos que dejar al país. No se trata de planificar para una gestión, sino para el Estado, para la sociedad. Sí. Y cuando decimos estas cosas, no estamos pensando en colores de gobierno, sino en qué es lo que los datos, las evaluaciones están indicando. Si hablamos de medicina de familia, es porque aquí todos los sectores incluso saben que se necesita ya resolver el tema de atención primaria. Que vamos a enfocarnos un poquito también en eso. Entonces, para nosotros es muy importante, incluso desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico, el tema de atención primaria. SENASA empezó como un proyecto piloto y se fue expandiendo a nivel nacional. Sí, claro. Y hoy es una realidad. Claro. La atención primaria, que es todavía más compleja que el financiamiento que implican las ARS, necesita también empezar de esa manera, porque no es posible la idea, como mucha gente habla, de que cuando don Antonio empezó poniendo clínicas rurales, aquello era atención primaria. Eso fueron pródromos de lo que pudiera ser. Esto es un poco más complejo y necesita adscribirse incluso a un conjunto de principios que ya están establecidos internacionalmente, con fines de dar garantía de que el primer nivel no solamente va a captar los fondos, la mayoría de los fondos, sino que además va a empujar la resolución de los problemas que la gente no ve en ellos. Exactamente. ¿Y en qué está ese plan piloto, doctor, que usted recientemente Estamos dándole habló de los toques finales ya. Estamos dándole los toques finales para hacer la propuesta. La idea es que, mi idea es que empiece alrededor de la ciudad sanitaria. Con las unidades que habría. Con las unidades que hay y las que se necesiten adicionales. Creo que son 16. Pero con unos 200, 300 mil habitantes. Exactamente. Pero con adscripción. Del distrito, por supuesto, del distrito y zonas aledañas. Sí. Yo creo que el Gran Santo Domingo debe ser el gran laboratorio de la atención primaria. Aquí está el 34%. Y es la zona más compleja. Y es donde están, paradójicamente, la mayoría de los recursos en salud y financieros, pero donde más impacto estamos teniendo por los hacinamientos y una serie de asentamientos urbanos que se están dando en condiciones deplorables. Y que se ven los grandes hospitales que no dan abasto a la cantidad de pacientes que reciben. Entonces la ciudad sanitaria sería el centro. Yo creo, es un hospital de tercer o cuarto nivel, pero nosotros tenemos que evitar que la ciudad sanitaria o el Moscoso Puello siga siendo lo que ha estado siendo hasta hoy. Cargado, hay que recordar el Moscoso Puello cuando se entregó esta belleza de hospital. Pero la carga que tiene la va deteriorando de tal manera que ya hoy usted no sabe si realmente ese fue el hospital o es otro. Exactamente. Por eso. Entonces, ¿cómo se descargan los hospitales? A través del desarrollo del primer nivel y las unidades de atención primaria. Pero hay un tema cultural con ello. La gente no ve en las unidades de atención primaria ni los centros la resolución de su problema. Hay un tema cultural porque hay que ir rompiéndolo. La gente ve en el hospital y en los especialistas la resolución de su problema. Así es. Y las grandes estructuras impresionan. Y las grandes estructuras. Sí, claro. Así es. Sin embargo, cuando usted tiene afecciones pulmonares, respiratorias, por decir una de las que ahora mismo está atacando más, en atención primaria se resuelve en la mayoría de los casos. Eso está bien establecido. El 75% de los casos se resuelven en la atención primaria. Yo pienso que si se empieza bien y la gente empieza a ganar esa confianza de que usted va al centro, le dan la respuesta que usted necesite, no hay que durar un día entero como pasa en un hospital. Por la demás, yo pienso que sí, que la gente podría hacer el cambio. Dos elementos importantes. ¿Qué es lo que le va a dar a usted la gran medida sobre la eficiencia de la atención primaria que se esté montando? La baja del gasto de bolsillo. Sí, que eso es muy importante. Y la descarga de los hospitales. Exacto. A usted le dice, no hay dinero para la atención primaria. Bueno, pero es que está ahí en los hospitales. Exacto.
Exacto. Porque cuando usted va a una emergencia, usted la ve todo eso, el 95% más de eso que usted ve en una emergencia de esos hospitales, eso es atención primaria. Está revisando el repositorio que tiene el Servicio Nacional de Salud y dice que el 90.4%, no sé si yo ese trabajo publicado, Sí. de la gente va por su propio pie a la emergencia, implica que va a una consulta. Va a una Va a consulta. una consulta a la emergencia. Esa es la verdad. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el ciudadano? Que al hacer adscripción, y eso la Comisión de Alto Nivel de la OMS-OPS lo estableció, tenemos que tener adscripción poblacional, tenemos que tener adscripción territorial para la atención primaria y tenemos que tener mecanismos de medición de la prestación. Perfecto. Informático, con los indicadores que me diga a mí, yo como responsable de un área, de una población, digamos 10.000 habitantes, donde hay 3.000 hipertensos, tantos que son de fallo renal crónico o los que son diabéticos, en fin, cómo yo estoy controlando esa población. Exacto. Y la gente se siente Y identificada. pagar a esos médicos por los resultados de su trabajo. Exacto, exacto. O sea, que el médico no sea, esa atención primaria no puede ser de pasantes como está actualmente. Bien, Y importante. gente con poca capacidad de resolución. Exacto. ¿Entiendes? Que eso es lo que le va a devolver la confianza a la gente. Eso es. Y las visitas domiciliarias con los controles, la combinación con salud colectiva, Exacto. la intersectorialidad que tiene que haber para el cumplimiento de las misiones en los territorios designados, donde, bueno, tenemos mucha basura aquí, pero esa no es la función del Ministerio de Salud ni del servicio. Hay una institución Es que... salud, pero no le corresponde a ustedes resolverlo. Exactamente. Tiene que haber una Intersectorial. intervención de las alcaldías, tiene que haber intervención de obras públicas y de otras instituciones, dependiendo. Ministro, el tema del primer nivel de atención nos apasiona a todos, pero... No, solo Dori, quisiera saber nada más para cuándo comenzaría, de acuerdo a usted, la propuesta que tienen ustedes. Nosotros entregamos este mes al presidente. La propuesta. Sí. Y la propuesta dice que comience cuándo, más o menos. No, Tendría que comenzar ya ya. eso dependería ¿De cuándo comience la ciudad? del señor presidente. Si me dice, yo arranco inmediatamente. Nosotros O sea, empezamos ustedes están listos para... de una vez. Perfecto. Ok, ministro, Sí. entonces, pasando ya un poco del tema de la atención primaria, y se vincula. Acabamos de pasar un año con una epidemia de dengue, Sí. donde llegamos a casi 20.000 casos, o Sí. quizás lo Sí, superamos sí. Este año, casos más la alta mortalidad por dengue, y queremos saber cuáles son los planes para evitar que el 2020, que quizás no sea epidémico, porque sabemos que hay Corresponde a un año. que corresponda a un año no epidémico, pero para que el país vaya creando esas bases, Sí. de que todo el año haya ese control. No, pero también hubo leptospirosis, que no se Sí. menciona Y mucho. malaria. Pero hubo Pero malaria y tenemos menos leptospirosis que el año pasado. Menos que el año No, pero pasado. muerte sí, 50. Hubo muerte, pero más menos muerte. también que el año Menos pasado. que el año pasado, pero la malaria sí. En dobló malaria sí en tenemos casos. vamos a decir, el desarrollo de un foco nuevo en los Tres Brazos, Un foco que es el nuevo. gran desafío donde está el 60% de los casos. ¿Eso es un foco nuevo? El foco tradicional es la ciénega de los La Alcarrizos. ciénaga. Exacto, exacto. Este es un foco que se ha venido a desarrollar, pero la estructura de malaria aquí está hecha en esos dos focos. Controlar esos dos focos significa resolver el problema de malaria en la República Dominicana. Doctor, ¿y qué hay nuevo en esos Tres Brazos, en ese foco que dio paso al surgimiento de este foco? Ustedes verán han esta visto? semana la movilización, ya tenemos los equipos allá que hemos tenido que buscar, retroexcavadora y otras cosas, con fines de intervenir una serie alrededor del río que hay en los Tres Brazos para limpiar esa zona. No Pero es ¿la algo- va a limpiar el ministerio o la va a limpiar otra La va a entidad? limpiar el ministerio Porque porque no queda de nosotros no otra. podemos esperar, gracias a unos colaboradores que hemos acudido privados, y debo decirlo, Fenatrano, que nos ha prestado asistencia en ese tipo de actividades, como hicimos los Alcarrizos, con las cañadas. Es decir, vamos a tener que intervenirla por eso. Entonces, esas cañadas, y en el río con las lilas allí, hay un área que favorece el desarrollo del anófeles. Y lógicamente, la población allí se ha creado una situación que necesita una intervención de saneamiento ambiental. Porque los casos... En esa comunidad, Está perdone, esa zona está intervenida por salud pública hace más de un mes. ok, Y la búsqueda activa de febriles la estamos llevando
y sobre todo dando el tratamiento de inmediato para Exacto. cortar Sí. el ciclo Sí. de la enfermedad. Ok, pero entonces van a intervenir con Ustedes ven que por qué ha aumentado los casos es porque Ajá. hay la búsqueda de febriles. Activa. Ya. Ok, Es ok. activa. Y entonces eso necesita un tiempo llegar a su pico para bajar. entonces empezar a bajar. Pero ¿qué sucede? Que si no se toman las medidas de saneamiento ambiental, ustedes saben que los vectores entonces van a crecer, se van a multiplicar Claro. y vamos a estar replicando de que aparezca el primer enfermo. Ahí hay gente de Guyana. Viviendo ahí. La gente cree que son haitianos, pero son de Guyanas y de También. otros países que están ahí y criollos. La mayoría de los casos son Sí, eso estamos nativos. viendo que son autóctonos, Son la nativos, mayoría. un 8% aproximadamente son importados, pero el problema es el siguiente. Cuando usted controla y llega alguien febril, empieza el proceso de multiplicación inmediatamente. Exacto. Entonces se reactivan los focos. Y eso lo hemos visto en los Alcarrizos varias veces. Sí, sí. Entonces hay una intervención en este sentido que cada vez más se va haciendo necesaria el saneamiento ambiental y eso esta semana que viene, ahora a fin de semana, empezamos la intervención allí ya con retroexcavadora para limpiar la zona de los Sama con unos botes también que hemos conseguido con el padre Ruiz. Vamos a hacer la intervención para eliminar ese foco o reducir, de manera que la circulación del agua se pueda hacer sin que haya el acumulo que necesitan los anófeles Ya. para su multiplicación. Ministro, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. 2 por 3 en salud. Bueno, con el ministro de Salud, que es quien el gerente de trazar las políticas, son muchos los temas a tratar. Pero este año ha sido dedicado a la enfermera por la Organización Panamericana de la Salud, ¿cierto? Así es. Y hay muchos problemas. Lo primero que son 6 gremios. Y entonces Así no es. puede haber una política de cohesión. Y está el colegio médico también. ¿Cómo hacer? Las enfermeras tienen el problema de que ellas tenían una estructura vinculada al ministerio y ya no está. Y hay una gran preocupación con ellas, Sí, doctora. ellas piden mucho eso y hablan mucho de ese tema. Ellas piden Sí. mucho ese problema. ¿Qué se va a hacer con las enfermeras para ayudarlas, que tengan su estructura, que tengan una representación en el ministerio y en el servicio? Mire, es que ellas tienen en el ministerio. Dicen que no ellas. Lo que han estado reclamando es que se mantenga la dirección de enfermería. De enfermería, sí. La dirección de enfermería básicamente tenía que ver con servicios. Entonces, con los cambios que se han hecho en el sistema, la dirección no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es participación de enfermeras por ejemplo, en calidad, en los diseños de protocolos y todo ese tipo de cosas. Y en las comisiones, digamos, de habilitación, en las comisiones que tienen que ver con, incluso ahora con lo que estamos planteando del nuevo viceministerio de Investigación y Formación de Recursos Humanos, donde sí participan las enfermeras y deben participar en los diferentes departamentos aportando el enfoque de enfermería, que es básicamente de cuidado, como ustedes saben. Esa visión, sí. Y son ellas las que tienen ese expertise. Entonces, nosotros somos partidarios de eso. Lo que no bajo el concepto de la dirección como se planteaba anteriormente, sino inserta dentro de los equipos multidisciplinarios que se crean y funcionan en el ministerio. En el servicio es otra cosa. La función, digamos, gremial es una, y lo otro es que nosotros, tanto el servicio como nosotros, podemos pedir al colegio la asesoría porque ellos son asesores también del ministerio y del servicio y deben ejercer ese papel. Entonces, mi preocupación con enfermería va en la siguiente dirección. Yo creo que el nivel de auxiliar de enfermería y el modo en que ha estado operando los procesos formativos necesita regulación. Y soy también partidario de que el nivel mínimo de enfermería requerido y que se implante sea el de técnico superior en enfermería, que es una formación regulada de 2 años y que inmediatamente entre al servicio. Soy partidario y estamos trabajando como ministerio en eso, en preparar un plan de remediación
en el cual podamos identificar del total de enfermeras que hay, cuáles pueden recibir, completar ese proceso de formación, haciendo un reconocimiento de las capacidades que ya tienen y completar el proceso de los 2 años y que sean tituladas como técnicos superiores a técnico superior. Perfecto. Porque hay una buena cantidad de enfermeras ya que están en fase casi de jubilación y que para la sociedad no es una inversión rentable a considerar. Pero sí una gran mayoría, yo pienso, de ellas, que tienen un expertise y ya unas competencias que pueden ser evaluadas y que entren dentro de ese proceso de remediación y sean tituladas como técnico superior. Y eso se puede hacer como proceso formativo perfectamente. Pero tenemos que producir los cambios para que a partir del PLANDES, pues sean técnicos superiores lo único que pueda formarse como enfermera, con programas articulados hacia la licenciatura. Es decir, usted hace sus 2 años y ese programa tiene que ser un diseño articulado con el plan de formación de la licenciatura. ¿Qué va a pasar con las escuelas? Porque había muchas escuelas de enfermería, algunas han ido desapareciendo. Tienen que desaparecer, porque es que nosotros estamos alentando a las universidades que abran la formación como la tiene el Community College de San Luis, que abran la formación de técnico superior, y ya la UAS, la rectora, me ha dicho que ya tienen listo el programa para iniciar, y eso sería una gran noticia para este país, tener en las 19 dependencias que tiene la universidad técnico superior en enfermería. Por supuesto, es doctor, un avance enorme. Doctor, las conversaciones son agradables con usted, pero hemos concluido el programa. Muchísimas gracias. Háganos más largo. No, otro día volver, doctor, a hablar de otros temas. Esperemos que no sea en el 2021, que usted pueda volver antes de... Ustedes me avisan, que con mucho gusto. Muchísimas gracias por doctor. invitarme. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por dedicarnos este tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta la próxima semana. ARS Pali presenta